Buenas tardes. La Cámara Nacional de Productores de Leche da la más cordial bienvenida y les agradece su compañía en este programa de capacitación virtual hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. Como ha sido costumbre, este evento se estará transmitiendo en vivo por medio de Zoom y el Facebook Live de la Cámara Nacional de Productores de Leche. Quedará grabado en nuestra página de Facebook y posteriormente estaremos también subiéndolo a nuestro canal de YouTube. Para quienes nos acompañen en la plataforma Zoom, les recuerdo que esta es una transmisión mediante seminario web. Es por esta razón que no les aparecen las opciones de micrófono y cámara. Especialmente quisiera agradecer a las instituciones que nos han apoyado en el proyecto piloto de ganado de leche y a todos los que han sido patrocinadores de el programa de capacitación virtual. Hoy nos complace contar con una exposición dirigida a productores de leche, colaboradores de fincas lecheras, profesionales relacionados y otros tomadores de decisión. Contaremos con la participación de la ingeniera Juliana Quesada y el ingeniero Gerardo Cortés de la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica y el ingeniero Jorge Segura del Programa de Ganadería Baja en Carbono y Nama Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Doña Juliana Quesada es licenciada en Economía Agrícola y Agronegocios con énfasis en agroambiente de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional. Doña Juliana es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Don Gerardo Cortés Muñoz es economista agrícola, profesor investigador de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Y don Jorge Segura Guzmán es ingeniero agrónomo zootecnista con una maestría en gerencia agroempresarial, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Tiene 17 años de experiencia profesional tanto en el sector público, académico y privado. Tiene a su cargo los programas de Nama Ganadería y la coordinación de la estrategia de ganadería baja en carbono del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hemos denominado la charla correlación entre la adopción de prácticas NAMA y resultados económicos. Agradezco a Juliana, a Gerardo y a Jorge por aceptar compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y especialmente por compartirnos los resultados de este arduo trabajo conjunto. Sin más preámbulo y agradeciendo de nuevo, le doy la palabra a Jorge para que conduzca esta presentación. Muchísimas gracias, don Carlos. Sí, se escucha bien. Si no se logra escuchar, usted me interrumpe en cualquier momento. Sí, tal vez como lo que podemos hacer es, si se sigue escuchando bien, puede mantener la cámara abierta. En caso de que empiece a haber alguna dificultad, podemos probar quitando la cámara y ya como tercera opción, quita la presentación y proyecto yo. Está bien, perfecto. No, gracias de verdad por la oportunidad de la cámara y no solamente la cámara, sino todo el sector lácteo, ¿verdad? Por permitirnos exponer lo que vamos a exponer. Agradecer a la Universidad de Costa Rica, a los compañeros a don Gerardo y a Juliana, porque se unieron a esta presentación, porque tienen datos muy buenos y muy interesantes de un proceso que también les vamos a explicar más adelante, que realmente nos arroja información muy relevante sobre que las medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo realmente impactan la bolsa positivamente del productor. Y bueno, quería empezar esta presentación de una forma diferente a la forma como normalmente la hago, cuando se empieza a explicar que la NAMA, en realidad yo creo que viene muy al caso este modelo que es de la casa, es de la Cámara de Productores de Leche, que todos los años lo corren y es muy interesante. ¿Por qué? Porque trata de resolver un problema que yo creo que todos los productores lácteos en este momento están teniendo, que todo subió, o sea, absolutamente todo subió y siempre, y en la estructura de costos que vamos a ver más adelante con Don Gerardo y con Juliana, esto tiene un gran impacto, ¿verdad?, dentro de ese flujo de caja y sobre el negocio ganadero. Entonces muchas veces uno se encuentra con productores en charlas y en las visitas a finca y la primera pregunta que le hacen a uno, bueno, hey, ocupo que me bajen el concentrado, ocupo que me suban el precio de la leche, ocupo que me den una respuesta ya porque mi atenuantes ya, ¿verdad? Entonces al final esta estructura de costos de la Cámara de Productores de Leche nos va dilucidando varias cosas que nos van a llevar hasta el final de la presentación, donde vamos a ver de muy buena forma que realmente todo lo que estamos haciendo como país, en ANAMA, porque somos país, tiene un sentido muy lógico. Aquí ustedes pueden ver la fórmula que la Cámara normalmente corre, que es una fórmula del 16% de proteína, lo normal, ¿verdad? Para las vacas en producción, con todo su perfil nutricional. Los que son proteinistas lo pueden analizar después y está también en la página de la Cámara de Productores de Leche. Aquí se corren diferentes modelos, tanto en combinaciones como en precios.
Y hay también que entender que también lleva este modelo un índice de rentabilidad asociado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el concentrado, los insumos siempre suben. Y ahora van a ver que van a seguir subiendo y el escenario, como ya lo han visto en eventos anteriores, el escenario no es muy bueno, ¿verdad? Si seguimos la ruta por la que venimos caminando. Entonces aquí ustedes ven las diferentes Perdón, Jorge, proporciones. mejor apague la cámara. Sí, señor. Ahí mejoró. Bastante. Perfecto, sí. Aquí ustedes pueden ver las diferentes proporciones que se vienen manejando en este modelo que tiene la cámara, que es muy interesante. Y al final nos da datos muy relevantes y muy pertinentes para la realidad que tenemos ahora en el sector lechero. Aquí ustedes pueden ver los precios de las diferentes fórmulas con un índice de rentabilidad, con datos actuales, con información muy contundente. Y al final ustedes ven la línea verde, que es el precio de mercado. Cuando ustedes analizan eso, un saco de concentrado en ese momento, un quintal de concentrado de esa fórmula, está 3.000 colones más caro. Y eso al final es un montón de plata para el productor. O sea, eso es casi estar desangrándose en ese momento, tanto por las diferentes afectaciones que vamos a ver, como por la lógica del negocio del concentrado. Yo trabajé vendiendo concentrados, sé cómo es ese negocio, es un negocio de cinquitos. Yo entiendo a los compañeros que venden, porque también le toca a uno vender, pero también hay que entender que hay que lograr ese balance entre vender y que nuestros clientes sigan con vida, porque al final estamos poniéndolos en la cuerda floja. Eso también ya lo vieron en los gráficos anteriores con los compañeros también que ya expusieron, pero eso es ayer. Ven el comportamiento está teniendo el comportamiento casi 2008, 2012, cuando hubo picos muy altos en la parte de precios, en la parte de maíz, no se prevé que vaya a bajar. La parte de soya exactamente igual, el maíz era un 48%, la soya un 36% más, los periodos. Es complejo el panorama. Trigo igual, exactamente igual, casi un 26% de incremento interanual. El petróleo, si estábamos asustados con los precios que teníamos, vamos a estar más asustados. Ayer justamente también el gobierno de Estados Unidos liberó 50 millones de barriles de las reservas que tienen, pero son para ellos, básicamente no va a tener un efecto sobre el corto plazo, ¿verdad? Para los otros países. Entonces es bastante complejo. Y lo que nos viene a la mente también en la parte que hemos visto, la parte de los contenedores. Y ese es solo un ejemplo. O sea, ese es el contenedor que salió en la noticia hace un mes. Y esta es una captura de pantalla de hoy al mediodía, cuando estaba terminando la presentación. El portacontenedores que está allá en, en, en El Salvador sigue exactamente en ese mismo lugar, no se ha movido. ¿Por qué? Porque tienen los contenedores ahí metidos debajo del agua y hasta que no los saquen o hasta que no paguen, no se va a mover. Ya saben que hay empaques, hay llantas, hay un montón de cosas. Son los retos que tenemos en la actividad productiva, son los retos que tenemos país al depender de diferentes líneas de suministros, y eso nos pone sobre la mesa también esta imagen. Esta imagen también es de la 1 de la tarde de hoy, son todo el tráfico marino. Este es el agravante que tenemos con la crisis de los contenedores. Los contenedores pueden estar por aquí, pueden estar aquí varados en Costa Rica, como en Caldera, que ustedes lo vieron tal vez en noticias anteriores, y los barcos están pegados en otro lado, o a la inversa. Y es complejo y es difícil eso. ¿Por qué? Porque nos entraba tener las moléculas de los alimentos balanceados, las moléculas de los medicamentos, nos traba la forma como ya veníamos trabajando. Y son los retos que tenemos. El COVID nos vino a hacer ese tipo de cosas, pero realmente vamos a tener que ver cómo le hacemos frente a estos diferentes retos. Esto es el canal de Panamá. Normalmente el canal de Panamá no se ve así. Los históricos de esta página se pueden ver los históricos de años anteriores. Normalmente tiene un flujo un poco más acelerado, pero realmente tenemos cuellos de botella por todos esos tipos de pasos que encarecen y seguirán encareciendo nuestra cadena productiva. Ya la gente, tanto de la ONU como nuestras entidades como la OMC, han dicho que esto no va a parar en lo que falta el año, más bien se va a poder intensificar el próximo año, que también ya he previsto un aumento en la inflación. Entonces, yo quiero que tal vez esta introducción sea tal vez
un golpe en la mesa para que se entiendan de que la circunstancia es compleja y ojalá yo me esté equivocando, pero viendo la perspectiva, en realidad yo creo que va a seguir así y viendo, digamos, a los conocedores y a los que estudian ese tipo de cosas, las condiciones van a seguir presentándose de esa forma. Y algo muy interesante que recién salió en las noticias, es un proceso que también lleva ya casi un mes, pero no se ha masificado. En China, casi 8 ciudades grandes de China están teniendo apagones, apagones productivos, y eso es sumamente complejo que China tenga apagones. Tiene una crisis energética. ¿Por qué? Porque la estructura de ellos está basada en carbono, no como nosotros, que tenemos la bendición de tener las fuentes renovables que tenemos. China ha basado mucho de su producción energética en carbón, perdón, y un carbón que viene de Australia. Aquí lastimosamente la imagen no salió, pero lo que quiero ilustrar es esta línea verde que está por aquí. Todos esos son cargueros de carbono. Y hay algo muy interesante. Todos esos cargueros están básicamente parados. ¿Y por qué? Porque China tuvo problemas en la parte diplomática con Australia, a razón de que Australia pidió que se hiciera una investigación sobre el origen del COVID. China no previó de que realmente ellos tienen una dependencia energética muy grande de Australia con la parte de carbono, y al final les llegó el invierno, está el invierno ahí y tienen dos opciones: o producen o calientan a la población. Entonces, eso ha hecho que tengan ese reto gigantesco de ver cómo empiezan a producir. Entonces, están reactivando sus minas que tenían. ¿Qué nos va a traer esto? Muy probablemente fallas en los suministros, vitaminas, minerales, alimentos balanceados, vamos por ahí. Los saquitos estos de vitaminas y minerales que tienen los productores en las fincas se van a encarecer. Papelería, carbono, las industrias de procesamiento van a tener también más presión sobre esa parte. Fertilizantes que si ya estaban caros, casi creo que era un 500% de las diferentes fórmulas, van a ponerse un poco más caros también por el incremento en el petróleo y todas estas fallas en las líneas energéticas en China, donde están muchas de las fábricas, llantas. Ya hay diferentes empresas llanteras nacionales de capital japonés que están buscando también intensificar la mayor producción de llantas para acá para poder apoyar a los mercados como el estadounidense. No se pueden seguir dependiendo de esas líneas chinas. Empaques de maquinaria que son sumamente importantes. Los productores saben que cuando tienen una falla en algún equipo, ya sea de ordeño, ya sea alguna manguera de los tractores, están acostumbrados a poder conseguirlos. También eso va a ser un reto. ¿Por qué? Porque eso se va a afectar. La parte de lubricantes también. Entonces vean la alta dependencia que tenemos y las moléculas de los medicamentos. Y eso es importantísimo tenerlo de esa forma. Actualmente hay un desabastecimiento grande en ese tipo de moléculas. ¿Por qué? Porque tal vez no se producían, las fábricas bajaron su nivel de producción o porque las cadenas se quebraron. Entonces hay un reto grande ahí. Y algo también como la parte de plásticos, para nosotros ha sido importantísimo mandar el agua a los apartos, a los potreros, y promovemos mucho lo de cosecha de agua, como ahora también lo van a ver, bebederos en los apartos, y eso también nos ha puesto el trabajo a nosotros cuesta arriba. ¿Por qué? Porque nos cuesta ir haciendo ese cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque se ha encarecido. Ahora bien, con ese panorama, que es un panorama complejo y que viene la apertura comercial, que ni siquiera estoy tocando ese tema, que también se puede ver más adelante, el ganadero costarricense tiene un reto gigantesco, y nosotros como Ministerio de Agricultura y el sector entendió ese reto desde hace años anteriores. Entonces, por eso es que tenemos la estrategia ganadera baja en carbono, la NAMA Ganadería, que son dos herramientas muy importantes. Tal vez muchos de los productores que están por acá no la conocen. En la actualidad estamos en un 7% de las fincas nacionales, y hay un reto país porque es parte de una política país en llegar a más productores. Eso se ha compartido casi en 20 países con abismales diferencias, desde Rusia hasta países como Colombia, Panamá, que fueron los últimos que empezaron a aprender ese proceso. Y hay que hacer la tarea también, a la tarea de lo interno, masificar este tipo de conocimiento. Forma parte de los compromisos internacionales de reducción de los gases de efecto invernadero, los objetivos de desarrollo sostenible y la NAMA y la estrategia, y cómo el ganadero costarricense, que se debe de sentir orgulloso, aporta a 10 de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahí el ganadero se debe sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque es un ganadero diferente. Lo vamos a seguir viendo de esa forma. Y no diferente solamente por ser verde, sino porque lo que puede promover y lo que vamos a ver y lo que vamos a ver con Gerardo y Juliana realmente le deja plata al productor en la bolsa. Para que se vea que el ganadero costarricense es tan diferente,
el sector ganadero es el primero que se comprometió en el NS de Costa Rica, que es la contribución ante el cambio climático, de hacer una reducción significativa. Somos carbono, capturamos más gases de efecto invernadero de los que generamos. Carbono positivo se puede decir que somos. Pero en ese entendido, el sector ganadero entendió, comprendió muy bien la lógica y quiere aportar más a eso. ¿Por qué? Porque cada una de esas emisiones es leche, carne, terneros que se van. Es una ineficiencia energética en el sistema y para esto existe la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Ganadera Baja en Carbono, Plan de Descarbonización, Plan Nacional de Desarrollo, existe política en torno a eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos ordena a nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería, al INTA, al INDER, a los diferentes entes que estamos para apoyarlos, para poder darle opciones productivas, lógicas y técnicas al sector agropecuario, evitando esos cambios de gobierno, porque ya hemos avanzado durante 3 periodos de gobierno en los cuales podemos seguir con esa política y podemos seguir con ese tipo de intervenciones. ¿Cómo ha cambiado el sector? El sector ha cambiado para bien, por dicha. Podría estar mejor en leche. En carne está muy bien. En leche solamente hemos tenido un incremento muy pequeñito, digamos, y aquí hay unos productores que me dicen, bueno, 284 por litro de leche, no creo que sea eso, digamos, y habrá otros que dicen, no, a mí me pagan 3.16 con todos los premios. Es un promedio también que tiene la Cámara de Productores de Leche dentro de sus datos. Pero realmente, digamos, se ha avanzado poco en esa parte, en ese incremento de esa cadena. Hay que seguir avanzando. Sería importante también que esa misma política reconozca todos estos elementos ambientales y ahí vamos a ver también cómo se puede ir reconociendo. En, en ganado de carne también hemos tenido un año muy bueno. El año 2020 fue un año excepcional, 390.000 animales cosechados, la mejor exportación en 25 años de historia. Pero eso es la parte del sector cárnico. Nuestro ganadero es muy diferente y esa diferencia es la que nos va a permitir acceder a mercados diferenciados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo va a exigir, la Unión Europea lo va a exigir, tanto en carne, leche, lácteos, y también es una barrera para la leche que nos puede entrar, para los lácteos que nos puede entrar. Y ahí viene la sabiduría de las futuras autoridades de poder convertirlo, siguiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio, en una barrera. Y ahí también podemos hablar sobre ese tema, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar ese sistema que es tan diferente de otros sistemas del mundo. Nuestro hato ganadero, y ahora lo van a ver en la siguiente filmina, en la actualidad tiene casi 1.427.000 animales. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en 30 años que pasaron desde que tuvimos el tope más alto del hato nacional, el hato ganadero vino en decrecimiento. Y el hato ganadero, con datos del INEC, en la actualidad ha venido creciendo, se ha venido comportando de una forma diferente y nos permite alimentarnos a nosotros y exportar. Este orden que nos ha permitido que esas fincas NAMA, que esas fincas sostenibles también puedan acceder a fondos no reembolsables. ¿Para qué? Para que el productor pueda hacer el cambio tecnológico. Y ahora con el SIUC vamos a ver cómo es que hace ese cambio tecnológico, cómo ese cambio tecnológico paga al productor. Y también con SBD hemos movilizado en un programa especial que tenemos también con el INA, que por acá también están los compañeros del INA, hasta 20 millones de dólares en créditos para el productor. Y eso es una charla interesantísima. Y vamos a tener con el señor ministro también, esperamos en los próximos días, un webinar donde se van a ver esos datos. ¿Dónde está la plata puesta? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Y a cuáles productores hemos tocado? Aquí pueden ver la evolución del acto. Hay algo muy interesante. Y si ustedes pueden ver, hemos tenido un cambio, digamos, en la estructura del acto. Anteriormente, cuando el precio de la carne estaba mal o malo, muchos productores se iban para el doble propósito. Y cuando tenemos retos como los que estamos teniendo en este momento y que hemos venido teniendo, muchos productores de lechería especializada se han venido pasando al doble propósito. Entonces el doble propósito se ha convertido en una tabla de salvación. Nuestro deber como sector público, como MAC, como INDER, como INTA, está en que ese doble propósito sea un doble propósito con propósito, no una producción en la cual tienen muy poca producción y tienen terneros horribles, no, porque eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos buena producción láctea a un costo competitivo y queremos animales que también tengan un peso competitivo. Y vean lo importante también de haber tenido ese incremento en el hato ganadero. Ese incremento en el hato ganadero nos permitió sostener esas exportaciones, sostener que tanto pudiéramos exportar lácteos como cárnicos
sin tener un bajón tan considerable en el acto nacional. ¿Qué viene para la NAMA? La NAMA tiene en este periodo de gobierno, porque la NAMA vive en los diferentes periodos de gobierno, el próximo gobierno que venga le pondrá sal y pimienta, porque al final la NAMA es un compromiso internacional, pero la esencia es la que va a seguir. La NAMA trabaja en 1.600 fincas en todo el país a octubre de este año, desde fincas gigantescas, por ejemplo, fincas de 2.000 hectáreas, hasta fincas pequeñitas de 2, 3, 4, 5 hectáreas. Nosotros adaptamos las tecnologías para que se pueda producir una rentabilidad entre esas fincas. Y esa es la primera tecnología y es el primer bloque, que son las técnicas de la NAMA, que nos permiten la reducción de la emisión. Sí, muy lindo, muy importante contribuir a eso, aumentar la adaptación. Eso es importantísimo y eso es vital. ¿Por qué? Porque ustedes vieron, o muchos de los productores también tuvieron el reto climático, tanto en la Huetar Norte como en Cartago, eh, eh, en agosto o julio de este año, cuando llovió esa cantidad impresionante de agua. Por dicha, habían muchos productores adaptados al cambio climático, habían muchos productores con comida para darle a sus animales en la finca, y entonces el impacto no fue tan grande como nosotros íbamos a creer. De esas 1.600 fincas, solo el 0,5% de esas fincas se vio afectada con esos eventos climáticos extremos. Y entonces nos dice que sí se puede hacer el cambio, que sí se puede hacer la tarea. También algo muy importante, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de la Oficina de Acciones Climáticas y Descarbonización, está desarrollando el PCA ganadero, el PC 2.0. Muy importante, ¿por qué? Porque ahí nosotros le damos valor, le damos rentabilidad a cosas ambientales que el ganadero en este momento no está recibiendo. Entonces voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, el pago en el incremento en carbono orgánico en suelo. Nuestras fincas ganaderas aumentan hasta un 8%, hasta 8 toneladas por año en carbono. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso es recargar el banco de la finca. Esos son pastos más verdes, eso es una mejor estructura del suelo, eso es más carne y eso es más leche. Pero muy importante, estamos haciendo un beneficio ambiental para otros sectores de la sociedad que no lo están haciendo. Y es en ese punto donde la sociedad nos lo va a retribuir. Y ahí tenemos también un proyecto con la Asociación Costarricense de Ciencia del Suelo que se llama RecSoil. Y justamente antier, el señor presidente que anda en Corea firmó un acuerdo con GGI, que es un ente que nos va a apoyar para poder financiar, para poder poner plata en ese elemento. Otros elementos importantes, la biodiversidad, y ustedes como lecheros y como ganaderos saben que sus fincas son totalmente diversas, tienen una cantidad gigantesca de animales y también de microfauna que tienen los suelos, y eso también da un beneficio para la sociedad y ahí nosotros esperamos poder pagarlo. El agua que se toma en este país viene de fincas agropecuarias, muy poca agua sale de parques nacionales porque está prohibido por legislación, y hay dos elementos de esos en la sala cuarta. Entonces, el agua que este país se toma viene de ese tipo de fincas. Y la arborización, cuando hablan que Costa Rica es casi 60% árboles y bosques, sí, muy bien, muy lindo, pero el 18% de este país son bosques en manos de ganaderos. Importantísimo y muy importante tenerlo en esa forma. Los diferentes arreglos que hay y los mecanismos de mercado, por ejemplo, con Corfoga estamos trabajando uno para poder darle ya un sello ambiental a la carne, libre de deforestación, baja en emisiones. Y esperamos también que con el sector lácteo en su momento podamos ir avanzando sobre esa ruta. Entonces vean cómo trabaja la NAMA. Y lo que vamos a ver ahora justamente con los compañeros en el SUB son las técnicas en finca, pero que vean que es una intervención integral, que toca muchos elementos. Y vamos a ver solamente una, y voy a tratar de resumir para no quitarle más tiempo a los compañeros de la UCR. Ese es pastoreo racional. Pastoreo racional es poner yo mi Oye, racional. Sí, disculpe señor. que lo interrumpa, Sí, es señor. que hay una consulta y yo creo que deberíamos resolverla ya antes del periodo de preguntas y antes de seguir con todas las prácticas NAMA. Empezar por el inicio, ¿qué significa NAMA? Perfecto, sí. Ahí las disculpas de caso porque uno a veces lo obvia. Nada más significa acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Eso es un mecanismo ya concertado para que los diferentes sectores puedan reducir sus emisiones. Muy importante, la NAMA no es tan cuadrada que solamente le interesan las emisiones. Bueno, en el caso de Costa Rica es más amplia. Hace gestión de riesgo, para eso que les decía, por ejemplo, cuando llovió tanto en el volcán Turrialba, muchas de esas fincas estaban adaptadas con técnica NAMA, entonces les permitió esa gestión de riesgo. Y la adaptación y la resiliencia al cambio climático, que es importantísimo. Entonces, es un proyecto del cual Costa Rica se debe sentir orgulloso porque es el líder en el mundo
es el que está haciendo la tarea y es el que está llevando la batuta adelante. Entonces hay países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, eh, Argentina también, muchos países más, y esos solo son los que me vienen a la mente, que tratan de desarrollar sus NAMAs que no han podido arrancar. ¿Por qué? Porque no tienen los productores educados como los tenemos nosotros. Eso es un orgullo para nosotros, porque cuando yo le hablo a un productor de gases de efecto invernadero, de pastoreo racional, él me entiende. Hay otros países que tal vez por el nivel educativo tal vez se les hace un poquito más difícil, pero también hay métodos para también elevar ese nivel educativo entre los adultos. Y también la amplia red de personal técnico que tenemos ahora que tiene una misma línea de trabajo. Antes tal vez, y es mea culpa, muchas veces no había una línea tan clara como la NAMA y la estrategia. Entonces llegaba un productor con, perdón, llegaba un técnico con una idea, a las 2 semanas llegaba otro con otra idea, y entonces el productor se queda, ¿de a quién le creo? En la actualidad, por dicha, tanto el MAC, INTA, INDER, todos que conformamos este sector público, entendemos el mensaje, respaldado muy de la mano con la Cámara de Productores de Leche, que fue el receptor de un piloto de la NAMA, y de Corboaga, que fue el receptor también del piloto de carne en su momento. Entonces ahí eso es muy importante. La NAMA es un proyecto de importancia nacional, inscrito en el NDC, y ese NDC pasó por la Asamblea Legislativa. Entonces es un compromiso muy grande que nosotros tenemos y realmente hemos logrado determinar que realmente las metas que nos propusimos dentro del Plan Nacional de Desarrollo sí se han venido cumpliendo. Ahora bien, cualquier otra duda ahí me la ponen, ¿verdad? Porque yo a veces no las veo, ¿verdad? Disculpas del caso. Sí, sí, tal vez el tema es que no todo el mundo conoce las siglas, ¿verdad? Sí, NDC, NAMA, PS, sí. A. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes me la van poniendo por ahí. Pero bueno, tal vez este es, es uno de los ejemplos que se respalda con los datos que tenemos en el sistema de monitoreo, reporte y verificación, que es algo que tiene que también tener la NAMA. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el pastoreo racional, cuando se aplica como pastoreo racional, y ahora vamos a ver tal vez otras líneas donde se explica un poquito mejor, me permite esa reducción en esos sistemas de lechería especializada de hasta 2.5 kilogramos, eso es promediado, por vaca por día, en la parte de concentrado. Muy importante. Y no es que le voy a quitar al concentrado, ya me va a subir o se va a comportar de la misma forma. No, tengo que darle algo, algo a cambio. Y eso es orden, es un mayor aprovechamiento de la pastura, es un pastoreo más intensivo y mejorar las mediciones. Tanto las mediciones de cuánto está produciendo la vaca, que es importantísimo porque muchas veces ni siquiera se pesa cuánto está produciendo la vaca. ¿Por qué? Porque después ocupo saber cuánto concentrado le voy a dar. Y a mí como vendedor de concentrado en su momento me tocó empezar a los productores a veces hasta enseñar eso, digamos, ellos estaban acostumbrados a abrir el saco y echarle y no pesaban la ración. Entonces al final este orden me permite a mí determinar ese tipo de cosas y ahora los compañeros de la UCR también pueden ampliar en muchos temas que ellos tienen porque el hermano del sistema de medición, reporte y verificación, que es el SIUC, que ahora van a ver las siglas que significa, él permite todo ese análisis económico mucho más profundo con simulaciones y con un montón de cosas más. Entonces, vean, casi son 300.000 colones por animal. Entonces, ¿qué lechero no va a estar feliz de ahorrar eso produciendo exactamente igual? Con una inversión relativamente baja para poder hacer ese cambio tecnológico. Y pastor racional, podemos dar varias charlas de pastor racional. Pastor racional es usar mi racionalidad para poder hacer pastoreo. Muy importante, o sea, mi cabeza. Yo soy un ser pensante, soy un ser un poquito más evolucionado. Yo soy más inteligente que la vaca. No puedo dejar que la vaca haga el pastoreo ella sola. ¿Por qué? La vaca lo único que tiene que hacer es comer, pero yo tengo que darle un alimento de calidad, un alimento en abundancia y entender los ciclos de lluvias, entender en los ciclos cuando están haciendo falta y cuando le tengo que suplementar a los animales. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Pastoreo racional y asociado también con las herramientas de financiamiento. Y aquí también es un agradecimiento a los compañeros y compañeras de Fondo de Cooperación. Es el programa de Fondo de Cooperación que se llama Proclima Ganadería. Ese es un programa en el cual, por ejemplo, yo les puedo decir, y ahora también con los compañeros de la UCR, les van a decir las bondades y qué me devuelve a mí. Yo ya les hablé de la parte ambiental, los compañeros de la UCR les van a hablar de la parte ya monetaria. Pero muchos productores me dicen, bueno, eso es muy lindo y es muy bonito, pero ¿cómo hago yo el cambio tecnológico? ¿De dónde saco la plata para poder hacer este tipo de cosas? Bueno, que hay diferentes herramientas como las de CBD y también tenemos esas herramientas con Fondo de Cooperación, en la cual me permite hasta un 20% más de aumento en los rendimientos productivos. ¿Y qué me permite esto?
Y aquí yo lo quiero poner de ejemplo en la parte de ganadería de carne. Me van a disculpar porque tal vez muchas veces uno obvia a lechería, pero es muy verídico lo que les voy a comentar. El ganadero de leche, perdón, está muy acostumbrado a tener cercas eléctricas. El ganadero de carne no estaba tan acostumbrado hace 5 años a tener cercas eléctricas. Y la cerca eléctrica no es la técnica pastoreo, nada más quiero aclarar. ¿Por qué? Porque el ganadero de leche está acostumbrado a que cambia sus animales, van del aparto 1 al aparto 30, van del aparto 35, y es más, muchas veces ni siquiera uno se pregunta por qué tengo 35 apartos. Y eso también se puede discutir, por qué, digamos, está ese número mágico. Pastor racional es tener más apartos. ¿Para qué? Para que los animales tengan una cantidad de tiempo mínima ahí, que me manden carbono, que me manden excretas, que me manden boniga, que haga una extracción del pasto, que aprovechen el pasto en su mejor punto. Entonces, eso a mí al final me permite un comportamiento diferente. Me permiten que los animales realmente vayan al campo a comer, no a pasear, porque eso no es lo que nosotros no queremos. En ganadería de carne, siguiendo con la analogía, los productores de carne, cuando nosotros empezamos, y empezamos en un piloto y con Corfoga, eso es muy verídico, nos decían, vea, es que yo soy una finca que estoy comprometida, que quiero trabajar, pero no le creo el cuento de que ese alambrito vaya a tener una vaca en el or. Y el técnico en su momento, el de Corfoga, el de la Cámara de Productores, perdón, el del MAC, le dijeron, vea, es que, con todo el respeto, la vaca es más inteligente que usted, porque se va a llevar el golpe la primera vez, pero como usted es un cabezón, va a tocar eso y se va a golpear todos los días. En este momento esa finca es una finca escuela que tenemos en la región Chorotega, es una finca modelo, es una finca que el productor está sumamente convencido que el productor ha aumentado sus rendimientos, que ha empezado a comportarse de una forma diferente y que le enseña a los productores cómo hacer ese cambio tecnológico, que es muy importante. Entonces el pastoreo racional es una forma también que podemos ir reduciendo esa dependencia de los insumos externos de la finca. El siguiente que ustedes conocen, pero miren que es muy interesante, casi muy pocos productores tienen bancos forrajeros. Saben que tienen un poco de caña, que saben que tienen un poco de OME 22, que tienen un poquito de botón de oro, que también les dieron alguna capacitación, pero realmente no le están dando muchas veces ese aprovechamiento que nosotros quisiéramos. Y entonces vean lo importante de esto, eso me puede permitir hasta un 15% de ahorro diario en la alimentación por animal por día. Eso es importantísimo. Y yo sé que muchas veces la barrera para la implementación de eso es que, hey, bueno, y tengo que invertir en una picadora, tengo que invertir en mano de obra, tengo que invertir en un montón de cosas. Pero muy importante, como lo van a ver ahora con el SIU, cuando nosotros llevamos los datos, cuando nosotros nos sentamos a hacer la tarea, podemos determinar dónde podemos tocar los tornillos de nuestra finca, dónde podemos ahorrar y no desechamos una tecnología de entrada, que es lo más importante y lo más relevante. Y todas esas tecnologías que les voy diciendo son financiables por medio de cooperación, algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Cosecha de agua de lluvia, importantísima. En la Cámara de Productores de Leche tiene diferentes videos y vamos a producir un poco más de videos sobre cada una de esas técnicas con el apoyo de cooperación. ¿Para qué? Para que el productor conozca cómo se hace la técnica, conozca que es importante. ¿Por qué? Porque muchas de las fincas lecheras, lastimosamente, la ciudad se ha acercado a ellas, los pueblos han crecido y más bien ahora tenemos presión sobre la finca. No existía pueblo, pero ahora existe pueblo y ahora tenemos medidor de agua. Entonces, el agua que le damos de tomar a las vacas, que muy probablemente viene hasta de mi finca o la finca que perteneció a mi familia, ahora yo la tengo que pagar y la tengo que pagar a un precio muy caro. La cosecha de agua de lluvia, ¿qué me permite? Me permite reducir esa dependencia de ese tipo de fuentes y me permite también, algo muy importante, tener agua para lavar las instalaciones. La lechería es sumamente importante y sumamente relevante. Entonces ustedes pueden ver los diferentes modelos. Ahora también ya se ha permitido hasta sin hacer diferentes tramitologías en el MINAE, tener reservorios de 5.000 metros cúbicos. Muy importante que lo tengan en cuenta y también en redes sociales del MAC pueden ver ahí los diferentes protocolos y documentos que hay que llenar. El otro, el sistema de fertirriego de purines y de violes, sumamente vital para las fincas actualmente y las fincas lecheras son relevantes. Este caso es de don Mariano Rojas, con el permiso de Cooperación y con el permiso de don Mariano, se pone acá porque es un caso verídico. Vean el total ahorrado que tiene esa finca, casi 1.600.000 por año. ¿Por qué? Porque cambió su forma de vida, cambió su forma de hacer fertilización. Y no es echar solamente los purines por echarlos, no, eso lleva un plan asociado, eso lleva análisis de suelos asociados,
que una planificación asociada. Y por eso les digo, la NAMA es exitosa en la medida de que nosotros nos vayamos ordenando. Porque si somos desordenados y seguimos trabajando de la forma como queríamos venir trabajando, va a ser muy difícil poder hacerlo de esa forma. Y también muy importante, vean el aumento en la producción de leche, de 166 litros por día a 280, con menos animales. ¿Por qué? Porque se hace también una selección de los animales que no son productivos van para afuera. Y si ustedes se ponen a analizar los datos de la ENA, que es la encuesta nacional agropecuaria, van a encontrar eso. El último año fue un año importantísimo. ¿Por qué? Porque 10.000 animales reproductores machos salieron de las fincas lecheras. Esos animales se fueron para los ganchos. ¿Por qué? Porque daban más plata en los ganchos exportados a China o a Estados Unidos que en la finca comiendo y no preñando las vacas. Importantísimo. Y se cambió la tecnología de inseminación artificial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también hay que revisar, nuestra estructura de datos. Y ahora para ir cerrando esta parte mía, que también podemos ir también resolviendo las preguntas que haya por ahí, si son del caso, quiero darle la palabra a don Gerardo y a Juliana, porque aquí vienen los datos que son datos muy contundentes y son datos muy importantes de tener en cuenta con el SIUC. Y ellos le van a contar la historia y quiénes son los que estamos involucrados. Sí. Jorge, ¿seguimos con ellos o respondemos las preguntas que hay aquí? Tal vez sigamos con ellos y yo las puedo ir respondiendo en el chat. No, las respondemos al final, entonces. Ok, listo. Por favor, Gerardo y Juliana. Buenas, gracias. Voy un momento para compartir la pantalla. Listo, no sé si ya están observando la presentación. Sí, ya se ve perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas las que nos están acompañando el día de hoy. Nosotros vamos a exponer el Sistema Unificado de Información de Ganadería, como les decía Jorge, es el SIUC, ¿verdad? Que es un sistema que involucra diversas instituciones del sector, entre las que pueden observar, que ya también Jorge mencionó, está Corfoga, la Cámara, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fondo de Cooperación, el Fondo de Adaptación y de nuestra parte, ¿verdad?, como Universidad de Costa Rica. El proyecto a grandes rasgos tiene como objetivo evaluar ese impacto que tiene a nivel técnico, económico y financiero estas acciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante diversas tecnologías de información que poco a poco vamos a ir explicando. A grandes rasgos, ¿qué es el SIUC, verdad? ¿Qué es lo que trata de realizar? En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que es uno de los países que hasta el momento ha sido muy pionero en ese sistema unificado, porque lo que hace es justamente articular la parte técnica de las fincas, en donde se llevan todo el tema de registros de nacimientos, muertes, partos, agotamientos, etcétera, y justamente lo articula con la parte económica, en donde ahí pues también se llevan todos los registros relacionados a la parte contable, de insumos, de proveedores, etcétera. Y esto con el fin de generar una base de datos a nivel local y migrar posteriormente a una nube que nos permita generar una base de datos, una base de datos a nivel nacional de ganadería para diversas funciones que esto nos puede generar. Entonces, vea que en realidad es un sistema bastante completo que ha estado en constante evolución también y mejora. Y pues con esto lo que queremos al final de cuentas es analizar cómo está el comportamiento, no solo a nivel individual de cada una de las fincas, sino también a nivel nacional, cómo está comportándose la dinámica, tanto económica como contable, de la ganadería en nuestro país. Entonces, utiliza, como decía, tanto información contable como técnica de los diversos indicadores y variables que se puedan pues medir en este caso. No me voy a detener mucho acá, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta en específico, ahí lo podemos ir resolviendo. Entonces, este sistema nos permite generar esa herramienta que nos
coadyuve a la toma de decisiones, no solo, como les decía, a nivel individual, sino a nivel de la región o de sistemas productivos, a nivel nacional, a nivel, ¿verdad?, de ciertas condiciones que queramos analizar. Entonces, esta herramienta nos permite generar esa información para la toma de decisiones a nivel técnico y contable. Entonces, ¿cómo es que se hace esto, verdad? ¿Cómo es que podemos articular estas dos grandes áreas? Una por un lado, ¿verdad?, que es la parte económica y contable, se está realizando por medio del ABM, que es un software especializado en la materia que tiene 3 módulos, dentro de los cuales se puede observar en la presentación, está la administración, la técnica y la analítica. Entonces, acá pueden visualizar a grandes rasgos cómo es que se presenta en la plataforma para poder ingresar la información de mano de obra, de activos, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, proveedores, clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene bastante aplicaciones en las que se puede incorporar y analizar también la información. Y uno de ellos, como ustedes pueden ver, es la gestión de inventario de insumos y también en este otro caso el reporte de requerimientos de compras. Por ahí nos decían, ¿verdad?, algunos productores y algunas experiencias que hemos tenido que anteriormente, ¿verdad?, ellos pues salían casi que todos los días a comprar X cosa al almacén de agroinsumos o algún otro lugar que necesitaban. Pero cuando ya se hace estos registros y se incorporan a un software especializado, estos tiempos que dedicaban todos los días a ir a comprar insumos se pueden reducir a un solo día por semana, a un solo día cada 15 días, teniendo presente ya un historial de lo que requiere la finca, hasta incluso el monto que se requiere, ¿verdad?, que es lo que en el historial se puede observar, y entonces nos permite ir agilizando ciertas labores que nos conlleven a pues la meta, ¿verdad?, que es, bueno, generar eficiencia en las fincas. Entonces, dentro de estos beneficios, que pues ya tal vez muchos de ustedes podrán conocer de la planificación financiera, nos permite analizar lo que es el balance general, el estado de resultados y también un flujo de caja que nos determine esa liquidez, es decir, ¿verdad?, cómo está la finca hoy día, o sea, hacer una foto de la finca y así tomar también esas decisiones en qué puedo yo ajustarme, si puedo hacer alguna inversión y puedo asumir o tengo capacidad para asumir un crédito. Entonces, antes de esto, ¿verdad?, los productores que están con nosotros en el proyecto nos decían, pues estamos un poco a ciegas si tomamos una decisión de este tipo, pero ya con estos registros y el software, esto permite generar información e insumos para poder tomar esas decisiones tan importantes que en cada una de las fincas se hacen cotidianamente. Y al final de cuentas, esto también nos facilita a nivel nacional que las fincas se transformen en unidades o empresas ganaderas mucho más competitivas e incluso que también se integre el componente familiar y generacional. A nivel del proyecto ha sido interesante porque no solo involucramos al productor o productora a cargo, sino también que se ha visto integrada la esposa, el esposo, los hijos, ¿verdad? Porque de aquí van a requerir pues otro manejo de los registros, entonces ya el productor o productora por sí sola no le es suficiente, ¿verdad? Entonces el tema de llevar un orden, de llevar conciencia sobre lo que compran, lo que venden, permite hacer una integración en este caso, y cuando también ya se ven los números, ¿verdad?, de cómo está la finca, pues también nos permite ver una realidad. Entonces, esto ha sido pues bastante interesante en las fincas de la experiencia que hemos podido generar. Y la metodología que hemos estado utilizando para llevar a cabo esta recolección de información y el SIUC como tal, fue en primera instancia seleccionar cuáles iban a ser esos productores con los que íbamos a estar trabajando. Una vez que se seleccionó, pues la estrategia a seguir, se elaboró una primera recolección de información por medio de un formulario, una encuesta para poder caracterizar y comprender cuál es un poquito la dinámica inicial de cada una de las fincas, y posteriormente se estuvo
visitando cada 2 meses las fincas para recolectar toda la información requerida para ingresar al software. Entonces, esto se estuvo haciendo en 45 fincas desde hace aproximadamente un poco más de 2 años, en fincas a nivel de todas las regiones del país. Desde nosotros como universidad y con la Cámara de Productores hemos estado atendiendo cerca de 18 fincas a nivel del país de lechería especializada y alguna que otra de doble propósito. Y en cooperación con Corfoga, las de carne, respectivamente. Entonces, como les decía, ya a los 2 años del proyecto hemos estado pues analizando mucho más a fondo y más exhaustivamente la información recopilada, y con esto hemos podido crear flujos financieros que nos permitan generar indicadores y análisis de sensibilidad para ver ese comportamiento de cada una de estas unidades productivas, y generar también pues los informes a cada uno de ellos. Entonces, esto es como a grandes rasgos la introducción de lo que es el SIUC. Me voy a permitir compartir para que ustedes vean cómo es que estamos presentando la información a los productores. Aquí les voy a presentar un caso, ¿verdad?, de un productor que se ubica en Los Ángeles, en Alajuela. Tiene ahí esas características a nivel de la finca, cuenta con 8 hectáreas, en ordeño mecanizado, el sistema de semi-estabulado, en reproducción hace tanto inseminación como monta natural, y tiene diversas razas lecheras, y acá ustedes pueden observar la estructura de datos con la que cuenta este productor. Algo importante, como ustedes pueden ver, han sido las tecnologías, como Jorge ya ha venido explicando, de adaptación que han asumido y que han implementado cada una de estas fincas, y que hemos podido valorar cuál ha sido pues un poco ese impacto que tienen en la parte económica de los productores. Entonces, en este caso, pues él ha implementado el tema de sistemas de purines, el sistema de cosecha de agua de lluvia, cercas vivas, eléctricas, bancos forrajeros y los pastos mejorados. Entonces, ya aquí empezamos a presentar información a nivel económico. Como pueden observar, son distintas las cuentas contables que se han tenido que manipular para poder hacer uso del sistema contable. Entonces, a grandes rasgos, estas son las cuentas que ustedes pueden ver al margen derecho, que se han estado analizando para cada uno de los productores. En el caso de esta finca, tanto en el 2019 como en el 2020, ahorita lo van a ver, ha tenido un comportamiento particular, y los dos principales cuentas de gastos para ambos años es, en primera instancia, la mano de obra, y en segundo lugar, la alimentación. O sea, en fincas lecheras, las dos cuentas más importantes son mano de obra y la alimentación. Entonces, para este productor, como ustedes pueden ver, ha tenido un comportamiento muy similar a lo largo de estos años del proyecto, y también un aspecto que logramos visualizar casi que la mayoría de fincas, y esta no es la excepción, es el porcentaje de transporte que ellos tienen que dedicar de pues sus ingresos al pago. Entonces, casi que en todas las fincas anda entre un 5, un 7% de la estructura general de gastos. Entonces, en realidad nos pareció muy interesante este dato, y que ha tenido un comportamiento muy similar en el resto de fincas. Bueno, hay otros rubros, ¿verdad? Tanto de servicios, de mantenimiento, del tema de limpieza, de reproducción, etcétera, pero estos son como a grandes rasgos las cuentas más importantes que se ven afectadas. Está incluida la depreciación de los activos, sin embargo, no es una salida de efectivo como tal, ¿verdad? Pero sí, pues queríamos analizarlo dentro pues de todo este tema financiero. Aquí ya podrían observar en términos de los dos montos económicos que están por cada uno de los años para la finca que les estamos presentando. Entonces, a grandes rasgos, es un productor que ha mantenido unos gastos de aproximadamente entre 13 y 14 millones al año, y se ha venido
reduciendo en algunos partidos, aumentando en otras, haciendo modificaciones, ¿verdad? Que esto nos permite hacer con la información que se ha podido lograr. Este es el comportamiento del año 2021. Y acá les presentamos lo que son los flujos contables que se ha podido crear para cada uno de estas fincas, en donde pues incorporamos todas estas variables que hemos mencionado, y también pues los distintos costos de producir 1 kilogramo de leche, cuánto les está costando, ¿verdad?, a cada uno de los productores, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí no voy a entrar en detalle, pero si tienen alguna consulta en particular, ahí lo podemos resolver. A grandes rasgos, este es el comportamiento de la producción de leche para esta finca en el año 2019, como estábamos iniciando el proyecto, ¿verdad? En primera instancia, la recolección de información al inicio, cuando uno está empezando con un productor, pues es un poco más lento. Ya una vez que se creó ese lazo de confianza, pues fluyen mucho más los datos, entonces nos permitió fortalecer mucho más al 2020 la información que se está ingresando en el SIUC, y también que el productor pues tiene que saber cuál es el beneficio que él obtiene al dar datos, ¿verdad? No es como que únicamente lo estemos usando para recopilar datos, sino que también tiene que haber, ¿verdad?, una retroalimentación hacia cada uno de ellos, que es vital. O sea, para ellos es que nos debemos también. Entonces, por eso es tan importante hacer esa retroalimentación. Y muy similar, pues, es el comportamiento de las ventas de leche en los años de estudio. En el caso de este productor, este ha sido como el precio promedio por kilogramo de la leche que él ha tenido en los años del proyecto, y en síntesis, el precio promedio anda entre, perdón, ahí me adelanté, anda entre 250, 280, ¿verdad? Ese es como el promedio que por kilogramo de leche que él ha tenido en la finca, y el costo mensual anda también muy similar, y en este caso el promedio de los años del estudio es de 296. Probablemente aquí ustedes pueden ver algunos picos en los precios, perdón, en los costos mensuales, pero esto ya se debe a particularidades del productor, ¿verdad? Ya sea por falta de información, como les decía, en los primeros años, o alguna eventualidad en específico, ¿verdad?, que pudo haber ocurrido que haga el costo aumentar. Entonces, estos a grandes rasgos, esta parte, ¿verdad?, del SIUC, los voy a dejar con Gerardo para que él les muestre lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, que es modelar, ahora sí, ya teniendo en cuenta todos estos datos de cada una de las fincas, cómo podemos modelar ciertas decisiones que se quieran tomar en las fincas para conocer el comportamiento que tendrían ciertos datos y ciertos indicadores financieros. Entonces, bueno, ahí quedo atenta. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Carlos, ¿se me escucha bien? Sí, sí lo escuchamos. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a proceder a contestar un par de preguntas ahí que hicieron en el chat. El productor, digamos que ha participado teniendo la anuencia de compartir la información. Son equipos de trabajo interinstitucionales los que han procedido, digamos, a dar el soporte para llevar información, ya sea en el BAMP o sea en el ABM, ¿verdad? Bueno, nosotros ahí, y con esto tal vez le contesto a la segunda pregunta, nosotros entramos al proyecto en el contexto de hacer una evaluación de lo que estaba sucediendo en el proyecto de adaptación al cambio climático promovido por la Cámara de Productores de Leche en 52 fincas. Estoy compartiendo en este momento, no sé si pueden ver la presentación. Sí, claro. Perfecto. Bueno, aquí el cometido de nosotros era que nosotros construyéramos un sistema de información que pudiera recoger, digamos, lo que estaba sucediendo en las fincas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, y ver realmente si estas estrategias que estaban implementándose estaban teniendo algún impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya Juliana explicó, ¿verdad?, lo complejo que ha sido el tema del proceso, pero bueno, nos ha permitido tener una información muy interesante. Nosotros queríamos
realizar visitas bimensuales. Nos cayó la pandemia, eso obligó a readecuar el proceso, digamos, de recolección de información y todo. Hubo algo positivo, la entrada de la facturación electrónica y el tema del IVA al pequeño productor, al 1% y todo esto hizo que muchos de los productores con los que estábamos trabajando se formalizaran, y eso ayudó muchísimo porque resulta ser que ya podíamos recibir información de toda la parte financiera desde el correo electrónico facilitado por el productor. Esto ya había requerido un nivel de confianza con él para que nos permitiera accesar de manera mensual a su correo electrónico de facturación y nosotros poder descender toda esa información y poderla tener en los sistemas que estamos manejando. Las redes sociales y los chats y esto nos ayudaron a mantener vivo el tema de cómo supervisábamos información de los eventos en fincas. Quisimos hacer más pesas de leche, quisimos hacer más palpaciones, sin embargo, la pandemia nos causó mucho daño, pero bueno, con la colaboración de funcionarios de Corfoga y del Ministerio de Agricultura en ciertas regiones pudimos seguir colaborando pudimos seguir recogiendo esta información. Ahora, ¿qué era importante? Nosotros teníamos una situación inicial de las fincas. Hace 2 años, en el 2019, nosotros hicimos una línea base de cada finca. Eso nos permitía desde el punto de vista contable tener el asiento de arranque, ¿verdad? Importantísimo para todos los análisis que estamos haciendo ahora. Y bueno, pudimos analizar en este caso de 24 a 26 meses de desempeño, ¿verdad? Queríamos que el análisis se realizara durante, pero ahora tenemos que hacerlo ex post. La pandemia no nos permitió hacer la evaluación en durante. Y bueno, entonces tenemos un periodo de tiempo, ¿verdad? De 26 meses acumulados de información y tenemos una situación final. La idea era ver de qué manera, si las tecnologías que se están promoviendo podían generar impactos en todos estos ejemplos de indicadores. Entonces ya les dije, ¿verdad?, que pudimos rescatar, y para este análisis que les voy a compartir, 24 meses de información de los 2 tipos de programa, ¿verdad? El tema financiero y el tema técnico. Al final de cuentas estamos haciendo una selección preliminar. Lo que les estamos contando hoy como equipo básicamente es el primer esbozo de análisis de información. Nos falta todavía analizar mucha información, pero ya queríamos pues empezar a compartir datos. Les quiero también comentar que toda la información que Juliana les ha comentado ha sido compartida, analizada con cada uno de los productores de manera virtual o de manera presencial, de acuerdo a las condiciones lo hayan permitido, ¿verdad? Entonces nosotros no quisimos empezar a hacer análisis de fincas sin ni siquiera haber validado todos los datos con los productores. Entonces digamos que la información que hoy les compartió Juliana y que yo les voy a compartir, ya digamos fue previamente compartida con los productores. La próxima semana, de hecho, tenemos sesiones de trabajo ya con productores para entregar otro tipo de productos. Estos fueron unos primeros indicadores que seleccionamos de acuerdo a la calidad de la información y la robustez de datos que teníamos, ¿verdad? Entonces nos permitió tener esto, ¿verdad? Seleccionamos 10 fincas, esto les puedo contar ahora, son fincas de lechería especializada y doble propósito. Hemos realizado un ejercicio paralelo también con Corfoga. Recordemos que estamos monitoreando alrededor de 45 fincas, pero bueno, esta parte acá son directamente participantes del proyecto, ¿verdad? Entonces ahí están las tecnologías implementadas, el tipo de finca. Nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad con los productores, entonces toda la información está debidamente codificada. Bueno, acá tenemos ya los primeros números interesantes que podemos ver. Vamos a ver, de las fincas comparamos los datos, los parámetros bajo los cuales las fincas iniciaron y con cuáles terminaron en el periodo de análisis que Juliana explicaba. Tenemos 24, 26 meses, 28 meses, y bueno, en realidad ahí tenemos los indicadores, ¿verdad? Y las fincas, y vemos cómo se comportaron los indicadores que les explicaba, ¿verdad? Escogimos estos porque, bueno, teníamos muy buena calidad de información, robusta, validada con el productor,
y bueno, que también tienen un impacto importante en el desempeño de la finca, ¿verdad? Entonces ahí están algunos ejemplos, no me puedo detener por cuestiones de tiempo, pero ahí pueden ver el tema de los costos de producción de leche y los ingresos, sacamos promedios más o menos estimados de cómo se habían venido comportando productores. Tenemos productores que le ganan al kilo de leche 40 colones, hasta 70 colones, pero tenemos productores que realmente todavía están lejos de alcanzar niveles óptimos de producción. Tenemos productores que, cuando vemos el análisis contable, vemos que el mes, vamos a ver, la mayoría de estas lecherías tienen presupuestos que logramos ya determinar, sin embargo hay meses en que ganan y hay meses en que pierden. Eso es muy normal, ¿verdad? Hay la situación de estas fincas en el manejo del día a día, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de una lechería, pues sabemos cuáles son las vicisitudes del desempeño, y bueno, la contabilidad no miente, y estos son los números que nos arrojan. Bueno, pero que en términos generales, ¿qué les podría comentar? Vean, muy interesante. Yo creo que la mayoría de las tecnologías de todos los productores que estamos evaluando están bien ejecutadas. El productor se casó con las tecnologías y salvo algunas excepciones, estas se ejecutaron de manera oportuna. Indiscutiblemente el SIUC nos está permitiendo hacer ese análisis de desempeño técnico y económico. Y vean, yo sí les puedo decir que he estado revisando los datos, la mayoría de los indicadores técnicos han mejorado. O sea, tenemos que mejores cargas animales, tenemos mejoras en temas de los parámetros técnicos de la finca. En el tema económico, bueno, ahí vieron algunos datos ustedes. Vamos a ver, pareciera ser que si hay un impacto, el tema es como, digamos, el alzada de precios los 2 últimos años, o sobre todo el último año, en temas de concentrados y en temas de materias primas de alimentación en algunas fincas, que nos están distorsionando ahí el comportamiento. Perdón, Gerardo, de la por alimentación. ratos falla la calidad del sonido, entonces si gusta tapa la cámara. Ok. Entonces, vamos a ver, creo que el impacto de estas tecnologías está siendo más de un poquito más de largo plazo, ¿verdad? Que el mejoramiento de los indicadores técnicos se reflejen en temas económicos. Creo que tenemos que esperar un año más. El análisis que estamos hablando va hasta febrero, marzo, abril de este año. Todavía tenemos datos que tenemos que incorporar de todo este año. La idea es tener tres años corridos y probablemente veríamos un poco mejor. Pero sí, las fincas en términos económicos, pues sí están teniendo problemas, digamos, de alguna manera. Como les decía, la carga animal, la productividad en leche ha mejorado casi en todas las fincas. También se registra una optimización del uso de las pasturas. Hay una mejor disponibilidad de alimento, ¿verdad? Gracias al tema de los bancos forrajeros. Sin embargo, el desempeño de otros parámetros, pues, inciden cuestiones de manejo reproductivo, ¿verdad? Y acordémonos aquí, y eso es algo que voy a remarcar un poco más adelante, y es la importancia de la administración y la gestión de registros en las fincas, ¿verdad? Una sola tecnología puede generar un impacto importante. La combinación de varias tecnologías de adaptación y mitigación podrían generar unos impactos importantes, pero hemos logrado determinar que el éxito de la gestión está muy relacionado con el recurso humano que maneja estas fincas y cómo las administra, ¿verdad? Les puedo contar, para reforzar este criterio, nosotros realizamos en la Universidad de Costa Rica una encuesta de 163 fincas en la región Huetar Norte y en la región Chorotega, para determinar las características sociales, educativas, económicas y productivas de los productores y las fincas. Y vean qué interesante, nosotros empezamos a encontrar un clúster de esas fincas, ¿verdad? O sea, que marcaba condiciones muy similares a lo que estábamos encontrando en las fincas que participaron, en las 52 fincas que participaron en el proyecto de adaptación. Un tema muy importante es que estos productores que tenemos, digamos, identificados en este clúster, tienen bastantes años en actividad ganadera, poseen una buena educación, digamos, en términos de, por lo menos pudieron terminar su educación secundaria. Determinamos, al igual que estas fincas que venimos analizando del SIU, que han podido incorporar
que han podido mejorar el tema de la carga animal en sus fincas, de acuerdo a procesos de adaptación. Características importantísimas, bueno, son fincas que tienen pizarras, que tienen software, que dan seguimiento a sus registros sanitarios, de reproducción, de alimentación. Importantísimo, las fincas estudiadas en y que salieron en el clúster, todas tienen también estas tecnologías, ¿verdad? El reservorio, utilizan la fertilización orgánica. Todas estas fincas utilizan pasturas mejoradas y también importante, hay una percepción de que el clima está cambiando desde hace unos 9, 10 años y de que eso ha incidido en la producción de leche y en la incidencia de enfermedades en sus animales. Entonces, bueno, eso es en primera instancia un breve resumen. Voy a permitirme compartir otra pequeña presentación que permite, digamos, complementar lo que les vengo diciendo. Nosotros agarramos algunos de los casos de estas fincas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Gerardo. Sí, Perfecto. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros tenemos información muy bien clasificada en el sistema de información y queremos, bueno, queremos ver el impacto de lo que eventualmente otras tecnologías pudieran hacer en esas fincas. Entonces, utilizando las mismas partidas de gastos, escogimos 4 fincas, ya les voy a explicar, y utilizamos un buen bagaje de justificación técnica y económica para justificar otras tecnologías de mejora, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí les voy a explicar. Nosotros utilizamos una herramienta que el año pasado fue facilitada por ONU Ambiente de la Cooperación Internacional y que recibimos algunos de los que participamos en estos procesos la capacitación respectiva, ¿verdad? Y pudimos, bueno, la herramienta se llama Simulador de Escenarios Ganaderos Bajos en Emisiones. Y bueno, entonces aquí, como tenemos la información real de estas fincas, lo que hicimos fue agarrar la herramienta y construir un primer escenario que se conoce en la jerga de modelación como el business as usual, que eso es como lo que está haciendo el productor hoy, ¿verdad? Entonces el modelo se calibra, se utilizan las mismas partidas de gastos y se presupuesta todo de tal manera de que el productor, de que podamos tener un escenario muy parecido a lo que el productor está haciendo en su finca, ¿verdad? Entonces eso es debidamente validado y seleccionamos qué tecnologías queríamos probar. Por cuestiones de tiempo, información, inclusive por cuestiones de socialización de este proceso con los mismos productores, sugirieron algunos de ellos las tecnologías. Entonces fue una evaluación participativa de los modelajes. Bueno, y entonces aquí, después de seleccionar la tecnología, que en este caso seleccionamos 3 tecnologías, que fue la incorporación de una ensiladora, o la compra de un mixer para hacer raciones totales y también el tema del fertirriego. Para cada uno de estos nosotros pudimos hacer modelaciones afectando, digamos, las partidas de gastos correspondientes. Ahorita les explico cómo fue que lo hicimos. Nosotros tomamos estas fincas, ¿verdad? Que tienen estas características y pusimos las tecnologías que queríamos. En el caso de las tecnologías, nosotros tuvimos que hacer una variación, bueno, una investigación acerca de cuáles partidas se iban a ver afectadas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ensiladora, pueden ver en la parte abajo los rubros de las cuentas de gasto que se verían afectadas en el escenario business as usual, cómo estaban comportándose y cómo se comportarían en un escenario mejorado. Eso había que incorporarlo, ¿verdad? A la herramienta, ¿verdad? Y así lo hicimos para cada una de las tecnologías. También implementamos una variante mixta que era combinar purines y ensilaje también en un modelaje, ¿verdad? Entonces ahí abajo ustedes pueden ver mixto y ven cómo se afectaron las partidas con las cuales nosotros incorporábamos esto. Esto es una herramienta de modelación de Excel que permite, digamos, parametrizar. Ya les voy a enseñar cómo fue que nosotros hicimos al final, y esos son los resultados bajo los cuales les voy a mostrar. Hicimos una modelación financiera y trajimos a
a estos indicadores, la VAN, la TIR y la relación beneficio-costo para cada uno de los casos. Aquí están los parámetros, ¿verdad? Todo esto se incorpora en el modelaje, ¿verdad? Ustedes pueden ver todos los parámetros. Esto se conjuga con toda la información contable de lo que el productor está gastando, ¿verdad? Y nosotros pues le hacemos, digamos, a este productor, por ejemplo, le pusimos que si él ensilaba y si tenía un escenario mixto, ¿verdad? Que ensila y utiliza purines, tiene un aumento de 1 kilo de leche por día, por vaca. Y bueno, y así pudimos hacer diferentes escenarios. Al final tenemos un resumen, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver en la parte inferior de este cuadro cómo se comportaron hacia 10 años, perdón, no les expliqué 2 o 3 cosas importantes. Nosotros modelamos esto a 10 años. Las tasas de descuento que se calcularon, bueno, fueron las tasas que recomendaron expertos, ¿verdad? Para traer los flujos a valor presente. Para la compra del mixer y la ensiladora se utilizó el proyecto de las características, perdón, de los préstamos que en este momento ofrece el Sistema Banca para el Desarrollo. Y bueno, todas las condiciones del modelaje fueron ajustadas, digamos, a lo que toda la realidad nos permitió hacerlo. Y entonces aquí vemos el impacto de una determinada tecnología hacia futuro. Esto es muy interesante, pero esto hay que verlo a la luz también de otras cosas. Vamos a ver, no todas las fincas tienen las mismas condiciones de valor de la tierra. Hay un costo de oportunidad importante que el productor valora siempre que quiere implementar una tecnología. Muchos de los productores que nosotros les damos seguimiento pues están enfrentando a tomar decisiones de si se incorporan en cuestiones más turísticas o cuestiones de tipo de desarrollo inmobiliario. O sea, todo esto sopesa. Entonces, aquí el análisis es muy interesante desde el punto de vista económico de cómo nosotros podríamos impactar una determinada finca con la implementación de algunas tecnologías, pues es muy valioso, al productor le va a servir, esto hay que sentarse a discutirlo con él, pero hay otras cosas que el modelaje no recoge, ¿verdad? El tema de riesgo y todo esto. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo quise correr un poco, pero me interesa más que podamos, ¿cómo se llama?, compartir un poco y conversar de dudas y preguntas. Muchas gracias, don Jorge, don Gerardo y don Juliana. Entonces, si les parece, empezamos con las consultas que hay aquí. Consulta el doctor Juan José Monge, que cuál es la meta en cantidad de fincas que pretende manejar el programa NAMA y cuánto representan del total de fincas del país. Don Jorge. Sí, gracias. La NAMA se compone de 3 niveles. Bueno, desde el nivel piloto, ¿verdad? Donde participó la Cámara de Productores de Leche y Corboga, que ahí eran 100, 120 fincas. Después el nivel 1 donde estamos, que es el nivel más complejo porque es arrancar, ¿verdad? Arrancar ya un proyecto de cobertura nacional, donde estamos en 1.800 fincas. Después viene el segundo nivel, que ese nivel ya son 10.000 fincas, hasta llegar a tener otras 10.000 en el tercer nivel. O sea, son casi 22.000 fincas por ahí las que se pretende. Y cuando vemos el Censo Nacional Agropecuario son 27.000 fincas. Entonces es una cobertura bastante grande la que se está buscando. Métodos para poder hacer el cambio tecnológico hay diferentes. Ahí estamos trabajando tanto con proyectos del Fondo Verde de Clima para poder gestionar los fondos, para poder implementar técnicas en campo, como con otros proyectos de cooperación internacional y también muy apoyados también en la parte de SD. Muy bien. También el doctor Monge consulta si esos esfuerzos del NAMA incluyen algún tipo de certificación que dé un apalancamiento en el marketing de productos lácteos. Ese es el bloquecito que estaba en la presentación a mano izquierda arriba. Ese es muy importante y es algo que estamos desarrollando y que esperamos ya poder darle mucho más forma, digamos, en carne, si vamos un poco más avanzados. Como ustedes vieron los números que presentó Gerardo, ¿verdad? El sector lechero tiene un estrés muy grande, digamos, estaba bajo mucho estrés económico, a pesar de muchas tecnologías, a pesar del apoyo, digamos, están muchas fincas en ese límite, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, nosotros venimos trabajando para cada uno de esos sectores por darle sus opciones tecnológicas y opciones de financiamiento también
las más adecuadas para su giro de negocio. En ese momento, el sector lechero todavía no ha arrancado ese desarrollo, pues esperemos que ojalá ya lo podamos empezar. Ahí he hablado a veces con don Carlos sobre esta propuesta. ¿Por qué? Porque es muy importante, o sea, diferenciar la carne y la leche de nuestro país, los lácteos de nuestro país, del resto de otros países, porque no son iguales, son absolutamente diferentes, y que no parta por una certificación, sino por una verificación con una norma que esté de fácil acceso y que sea mínimo costo para los productores. Un participante que aquí aparece como Ed Jer, consulta si hay algún contacto para el tema de asesoría en cosecha de agua, tal vez Sí, con el INA, ¿verdad? sí, Con el por núcleo acá también agropecuario. estaba, así aquí estaba un Mario Regidor también, le podemos pasar el contacto ahí por medio del chat, que ellos tienen un núcleo de compañeros que están promoviendo mucho la tecnología de cosecha de agua. Don Roberto Lutz del INEC habla de un importante aumento en la productividad del sector lechero. Bueno, a mí sí me preocupa como funcionario de la Cámara la caída que hubo en el acto del 19 al 20 y eso que estamos midiendo a inicios de año, ¿verdad? Este segundo año de la pandemia nos ha dado duro, los costos han incrementado exponencialmente, los ingresos de los productores no se han visto incrementados más que un 5% y aparte de eso, en diciembre pasado se fue el ALA, desde julio del año pasado tenemos cerrado el mercado de Panamá y el cambio climático también afecta. Entonces, contrario a los días de vacas gordas que vive la carne con exportaciones récord, en leche yo creo que el panorama no es tan prometedor. Esperemos que se resuelva y estamos trabajando, ¿verdad? No, más que preocupados, estamos ocupados. El doctor Monge también comenta que las herramientas para el análisis operativo técnico contable han existido hace bastante tiempo. La eficiencia ha sido el cambio de cultura e involucramiento del productor. ¿Qué estrategias estamos utilizando para involucrar al productor? Ahí tal vez esa la pueden responder Gerardo y Juliana. No, y no recuerdo si cuando Gerardo respondió también respondió esa. Bueno, yo creo que, vamos a ver, fue un ejercicio bastante laborioso el tratar de que los productores nos generaran la confianza suficiente para poder, digamos, compartir toda la información. Este, y en realidad yo creo que ya había una sensibilización previa realizada por el Ministerio de Agricultura y por todo el proyecto de adaptación que había desarrollado la Cámara, ¿verdad? Entonces, básicamente, habían unas puertas abiertas para que pudiéramos actuar con ellos. Ahora, la deuda ahorita es cómo hacemos para que toda esa información que compartiera con nosotros, que ellos compartieran con nosotros, realmente le genere un impacto a la finca, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos ese desafío. Eh, Vamos a ver, han sido 2 años y medio de estar recogiendo información valiosísima, muy interesante, pero ahora viene el desafío de cómo nosotros la utilizamos para que el productor pueda reorientar y pueda reajustar sus, su manejo en finca, ¿verdad? Ese es el reto ahorita. Muchas gracias, Gerardo. Don Carlos, tal vez para Sí, añadir ahí, yo sí, creo que claro. también es importante, vamos, entender que la herramienta del SUC nos da información muy relevante para todo el sector. Y eso, digamos, cuando empezamos a implementarla, yo fui muy claro para que entendieran la utilidad. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, es que en Panamá hay tasas del 0%, yo, sin esta información, yo no me puedo sentar con ese y decirle, bueno, yo ocupo un 0%, o 1%, 2%. Vean, los números no están dando, por más que hacemos el esfuerzo, por más que el productor se ordena, por más que el productor esté implementando las técnicas, yo no me puedo sentar con ese BD y poner en la mesa, bueno, vea, es que ocupo esto para poder ayudar al productor, para hacer el cambio tecnológico más rápido. Este tipo de análisis económico, tanto para carne, doble propósito, como leche, me permite poder hacer eso. Muy bien. Otra consulta del doctor Monge. eh, Comenta que la contracción económica provocada por la pandemia para la sobrevivencia de las fincas, en cuáles áreas y actividades de fincas los productores limitaron sus inversiones y qué nivel de riesgo de sostenibilidad provoca. Si lo han visto ustedes, bueno, de manera empírica uno lo puede saber de acuerdo con las conversaciones con los productores, ¿verdad? Yo me imagino que
que ante el incremento de costos, por ejemplo, pueden haber cambiado fórmulas o disminuido el uso de alimentos balanceados. Con el incremento de costos de fertilizantes, podría ser que estén incrementando eso, pero no sé si ustedes lo han visto en las fincas, en la conversación con los productores o en los datos concretos del SIUC. Este, vamos a ver, creo que es un reflejo, o sea, vamos a ver, nosotros, el productor no quería gastar más y entonces ha sacrificado, digamos, probablemente calidad de materias primas, eso se ha observado con el cambio de fórmulas, disminuyó la compra de concentrados, ahora es más cuidadoso en cuáles medicinas utiliza y, ¿verdad? O sea, digamos que se ha vuelto más cuidadoso en términos de cómo alimenta sus vacas y cómo maneja su sistema, pero definitivamente ha tenido un impacto importante. Muy bien. Una Perdón, tal vez consulta, sí, perdón, para agregar. perdón. Sí, gracias. Que también se ha visto recortes en mano de obra. Entonces hay muchos productores que han recortado mano de obra y han involucrado a su familia, a sus hijos dentro del sistema. Entonces sí se ha visto también un poco ese cambio hacia pues una colaboración más familiar, ¿verdad? Que hay varios casos que tenemos que ha incursionado. Y pues el riesgo, yo creo que sí, o sea, no solo con la pandemia fue que ha venido a afectar, sino que ha sido, yo creo que ya un proceso de años que los productores de leche vienen con cierto dinamismo y obviamente en esto que Gerardo comentaba del alza de los precios les ha afectado mucho más. Entonces, ahorita se han visto en la necesidad de repensar y reflexionar un poco cómo diversificar. Entonces, eso ha sido pues una generalidad para las fincas que hemos estado observando. Muy bien. El doctor Juan Arias Castro comenta que es una excelente tecnología para la industria lechera de Costa Rica, lo agradece. Consulta si han pensado o han modelado el tema de estructura de datos. O sea, cuando uno ve a veces las estructuras de datos, ve de que casi que hay igual cantidad de animales secos que animales en producción y que igual la cantidad de animales de reemplazo muchas veces supera a los animales productivos. Ahí podría estarse yendo alguna parte de las ganancias de la finca. Sí, bueno, muy valioso y qué bueno hablar un poquito de eso, porque sí, definitivamente uno de los problemas que tiene nuestro productor ganadero es su estructura de hato. O sea, encontramos, nosotros tenemos fincas que estamos evaluando que no sea, digamos, el productor todavía no se ha convencido de que no necesitas tantos reemplazos, que puede invertir eso en mejores opciones, etcétera. Eh, la modelación, o sea, el ejercicio de modelaje que nosotros utilizamos con la herramienta, modela el hato, ¿verdad? Modela el comportamiento del hato, o sea, es uno de los insumos principales, digamos, que utiliza la herramienta, inclusive es uno de los detectores de unas llamadas de alerta, digamos, que tenemos en esas fincas, porque sí, realmente nosotros tenemos, en términos generales, estructuras de hato muy mal manejadas. Sí, muchas gracias. De momento no tengo consultas, entonces tal vez hacemos una ronda de cierre, empezando por Juliana. Muchas gracias. Pues no, de mi parte, estoy muy agradecida por el espacio para presentar pues los primeros resultados del proyecto. En realidad, como hemos expresado, ¿verdad? El sector tiene muchos retos por delante que creo que hemos, como equipo interinstitucional, como visto la necesidad de justamente trabajar en equipo para poder enfrentar en conjunto con los productores estos grandes desafíos. Se acerca también un poco el tema de los aranceles en temas de lácteos, etcétera. Entonces, cómo pues fortalecer ciertas estructuras y ciertos sistemas productivos en nuestro país es un reto bastante interesante e importante, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, en realidad quedo a total disposición y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Juliana. Gerardo, por favor. Sí, dos cosas. O sea, yo creo que cuando iniciamos este proceso de planificación del SIUC en el 2018, lo veíamos
vamos a ver, un poquillo fácil. En realidad el proceso fue bien complejo, pero creo que los resultados ya los vamos a tener a la vista. O sea, lo que yo les comenté hoy es una breve pincelada. Probablemente a partir de enero tendremos sesiones de difusión del proyecto UCR en conjunto con Corfoga muy importantes acerca de la dinámica de lo que está sucediendo desde el punto de vista económico en nuestras fincas. Y nada, yo creo que el esfuerzo que logramos conjuntar con Jorge, con los colegas de Corfoga y ustedes ahí en la Cámara, pues han denotado el éxito de este proceso un poco largo, pero creo que ya llegó la hora de aprovechar, ¿verdad? Todos esos frutos que sembramos y en realidad muy contento por todos los hallazgos que estamos obteniendo. Gracias, buenas tardes. Sí, tal vez algo que vale la pena resaltar y que es una diferencia con respecto a otros costeos, es que en este proyecto se hizo un inventario de los activos físicos y los de movientes, entonces se le dio un valor a cada una de las estructuras y esas estructuras se deprecian. Muchas veces los sistemas de costeo lo que hacen es registrar los costos de mantenimiento. De igual manera, se inventarió todo el ganado. Para el caso de los animales de reemplazo, van al inventario y mientras están como reemplazos, se acumula ese inventario y apenas empieza a producir, se empiezan a depreciar. Entonces, también nos va a dar parámetros a futuro, en el corto plazo, ojalá, de qué es lo que más le conviene al productor declarar, ¿verdad? Porque muchas veces no se declaran esos animales de reemplazo como inventario y eso podría estar haciéndoles perder plata en la declaración de impuestos. Por favor, Jorge. Sí, gracias a la Cámara y a los compañeros de la UCR. Yo creo que lo importante de este proceso de la NAMA y el SIU que se retroalimenta de fincas NAMA es detectar que ese orden tiene un impacto tecnológico, como pudieron ver, y también que tenemos un reto gigantesco, que a pesar de que estamos haciendo la tarea, hay fincas que se nos están quedando atrás. Y nuestra labor es ayudar a esas fincas que están quedando atrás, porque tal vez en los números que se vieron pueden haber sido el efecto de la pandemia, pero sí vemos que hay una tendencia que estaba antes de la pandemia. Entonces, hay que trabajar más sobre esas fincas, ¿verdad? Detectar dónde es que hay que apretar eh, los tornillos en esa finca para que pueda ser más rentable. Es un reto gigantesco. ¿Por qué? Porque esas fincas que ustedes vieron y que tal vez la información se ve muy fácil, son casi 90.000, ¿cuántos eran, Gerardo? 90.000 líneas de cosas dentro del sistema, ¿Sí? 90.000 90.000. entradas. Es sumamente complejo el análisis y no se había llevado un análisis tan complejo a nivel nacional. ¿Y qué nos trae esto a la mesa? Nos trae a la mesa de que realmente es un análisis, como decía don Carlos, financiero, contable, que básicamente está vivo, ¿verdad? Porque para esos productores les puede dar la información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en su finca y toma decisiones. Ahora nosotros, como Ministerio de Agricultura, el siguiente paso es hacer un sistema un poquito más sencillo en base a esa estructura tan compleja y tan bien realizada para que los productores y los técnicos puedan darle una revisada y una opción en tiempo real también a los productores que están formando parte de esas 1.600 y de esas 10.000 fincas que entran en su momento. Entonces yo creo que lo importante de la NAMA y este proceso es el orden, porque me da culpa también muchas veces nosotros como técnicos no llevamos datos y muchas veces los productores tampoco llevan, entonces lo que no se mide no se puede controlar y yo creo que estamos dando un paso muy importante en ese sentido, ¿verdad? De medir las cosas para poder controlarlas y para poder mejorarlas. Y quiero agradecer también a los productores, en última instancia, porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible. Y sabemos que va a ser de mucho beneficio para todo el país. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gerardo, Juliana. Gerardo iba a decir algo. Sí, Carlos, no, nada más. Si con este esfuerzo interinstitucional que hemos hecho no logramos que en las fincas suceda algo, fracasamos. Nosotros tenemos que lograr que el productor realmente haga cosas en su finca y se sienta cómodo. O sea, ahí está el éxito del proceso. Muy bien, entonces les agradecería por todo el esfuerzo de preparación de la charla y todo el trabajo previo, ¿verdad? Porque esto no es solo preparar una charla, es el trabajo de más de 4 años, desde la planeación, desde preparar el software, porque hasta el software ha habido que alinear para que funcione. El trabajo de ir a las fincas, finca a finca, ¿verdad? Muchas veces escanear facturas,
como decía, valorar activos, tanto activos vivos, los animales, como activos de construcciones. Muchas gracias a los que se conectaron hoy por medio de Zoom, a quienes nos han seguido en Facebook. Esta charla la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Muy buenas tardes para